Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Qué emoción tenerlos por aquí. Si por ahí nos quieren ir poniendo en el chat, si tienen un negocio o quieren tener un negocio y de qué es, me encantaría escucharlas. Hola, Ceci. Este, a mí esta masterclass me encanta. Yo creo que de todas las cosas que hacemos en Capital, esta es la que me ha parecido más amenazante y Jabo ha sido un factor importante para que yo me pueda sumar a las juntas de financieros de Capital sin sudar frío. Entonces, le tengo una deuda de gratitud a Jabo muy importante, entonces me gusta muchísimo presentárselo a otras personas. Entonces, por Gracias. aquí en el chat van a irnos poniendo de dónde se conectan y si tienen un negocio o quieren tenerlo y si nos quieren compartir de qué es, eso les conviene porque entonces Jabo toma sus industrias, sus negocios y puede adaptar algunos de sus ejemplos y de su sabiduría a su industria. Entonces, por aquí está el chat. Si quieres poner un mensajito, Dani, porfis, para que se abra el chat y nos pueden ir poniendo. Para las que no los conocen, veo aquí algunas caras conocidas, pero también veo caras nuevas. Entonces, para las personas que todavía no nos conocen, me gustaría contarles un poquito de Capitel, luego voy a presentar a Javo y luego vamos a entrar en materia porque la verdad es que la masterclass de hoy o sea, deja mucho contenido y muchas cosas que hacer y que pensar. Entonces, para quienes no nos conocen, Capitel es un ecosistema de educación financiera que creamos tres mujeres, básicamente porque nos dimos cuenta que para nosotras y para nuestras amigas y para nuestras hermanas y para nuestras mamás, no estábamos encontrando la educación financiera que buscábamos allá afuera. Encontrábamos cursos de finanzas para no financieros en el TEC y en el IPADE y en el ITAM, y encontrábamos finanzas personales 101 hiperbásicas para mujeres, pero no encontrábamos este espacio para aprender a manejar nuestro dinero tanto en lo personal como en lo patrimonial, como en los negocios, tratado con sensibilidad y tratado digamos, con perspectiva de cuáles son nuestros retos y nuestras oportunidades, pero también, pues, serio y progresivo, ¿no? Entonces, lo creamos una financiera. Yo soy psicóloga y me especializo en psicología del dinero y una empresaria. Y solo para que lo sepan, todas necesitamos este curso en algún punto de nuestro desarrollo como socias de capital. No tal margen. Siguiente, Javo, porfis. Llevamos un poquito más de 3 años, vamos a cumplir 4 años en enero operando. Más de 3,000 mujeres han pasado por alguno de nuestros programas. Y una cosa que a mí me da mucha emoción y mucho orgullo es que podamos medir, porque no podemos medirlo todo, pero lo que nos han compartido las mujeres que han pasado por nuestros programas, más o menos hay 500 millones de dólares, porque hay mujeres que tienen patrimonios enormes, mujeres que tenemos patrimonios un poco más o bastante más discretos en proceso de construcción, que ahora invierten con mayor conocimiento como resultado de estos programas. Y para mí eso es muy emocionante y aunque sea muy cursi, muy impactante, porque cuando las mujeres tomamos control de nuestro dinero, tanto en nuestros negocios como en nuestra vida personal, movemos al mundo, el mundo lo mueve, entre otras cosas, la lana, y las mujeres tendemos a tomar decisiones con una perspectiva más sistémica. ¿Qué es lo que va a pasar con este dinero y cómo este dinero va a afectar el sistema en el que yo vivo? Y eso es una manera pues, de cambiar el mundo para bien, ¿no? Invertimos con mayor perspectiva de impacto. Entonces, eso es lo que hacemos en Capital, luego les platicaré un poquito más. Quiero ver qué nos ponen por aquí. Patricia, una marca de bolsos de cuero. Patricia, qué padre. Miriam, en Querétaro, somos un grupo de mujeres que desde hace 6 años elaboramos antojitos de comal de maíz que deli, nixtamalizado y empacados al vacío. Buenísimo, productos de maíz de Súper. calidad, que me parece increíble. Eh, Les quiero contar un poquito de Jabo. Jabo es una persona muy especial, que además de tener una trayectoria increíble, lleva 20 años trabajando con empresas en, digamos, el área financiera, ayudándolas a entender y a dominar sus números. Ha asesorado a pues, un número muy importante de negocios, y tiene una empresa, Man with a Plan, que hace consultoría financiera
y que pues le ayuda a muchas empresas de muchos tamaños a entender sus números y tomar mejores decisiones con sus números. Y creo que eso es una parte de lo que hace Jabo que es hiper importante. A veces cuando pensamos en financieros pensamos en personas que no entendemos, ¿no? Que llegan con sus Exceles y sus presentaciones y sus datos y nos dejan fuera de la conversación y nos pasan por encima con su conocimiento cuantitativo y financiero. Y una cosa que hace a Jabo muy especial es que él en realidad tiene y por eso es tan exitoso él y su negocio, esta capacidad de tomar la información cuantitativa, los números, las finanzas de una empresa y traducirlos a información que ayuda a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que buscamos nosotras para nuestras empresas y nuestros proyectos en la fase que sea, en el momento en el que estemos de nuestro proyecto, eso es lo que permite, eso es lo que buscamos al entender las finanzas, ¿no? No queremos nada más ver los números por los números, queremos que esos números se traduzcan en mejores decisiones y eso es en lo que Javo es muy experto. Ahora sí, siguiente. Siguiente, ya me arranco yo, Marina. Súper. Buenas noches a todas. Muchas gracias por estar por aquí. Complementando un poquito lo que decía Marina, les cuento que además de esta experiencia que he tenido a lo largo de, yo me imagino que unas 500 empresas, hoy soy part-time CFO de tiempo parcial de varios negocios. Y en realidad estoy todos los días entre las piernas de los caballos, ya sea haciendo un startup, haciendo un plan de desarrollo para un negocio, una viabilidad para un merger o acquisition, una evaluación de empresa, etcétera. He hecho, por ejemplo, startups, tanto de cripto y de NFTs, hasta una dulcería en Polanco. He evaluado empresas, una transnacional de telecomunicaciones enorme y gigante que todos conocemos, hasta el negocio de panqués de plátano de mi mamá que vende en diciembre, en Navidad, que ahorita vamos a platicar un poquito de ese negocio y es el ejemplo que traemos aquí con números. He evaluado, perdón, he hecho la fusión de un par de brokers de seguros, por ejemplo, muy exitosos, hasta una diseñadora que se quiere fusionar con un joyero. Yo creo que el plan de negocios más retador que he hecho y más largo y al que me tuve que meter a estudiar mucho tiempo, hice la viabilidad financiera para una APP, para una asociación pública privada del aeropuerto de Tulum. eh, Son tires a muy largo plazo, son muchas recuperaciones, son muchos ingresos. Entonces yo creo que eso es de lo que tengo en como en mi cajoncito de mayor éxito, ese plan de negocios. Y hoy como tal tengo mi despacho de consultoría en planeación financiera, donde hago todo esto que les platiqué. Y además estoy enfocado en una plataforma digital que estoy por lanzar en un par de meses, que es un part-time CFO de full-time digital, un CFO de tiempo parcial. Vamos a entrar ahorita a platicar un poquito de este masterclass. Vamos a arrancar platicando de un par de errores que yo noto mucho que cometen la micro y la pequeña empresa. Después nos vamos a meter un poquito más en el contenido ya como tal del masterclass, que es un pérdidas y ganancias, cómo funcionan las temporalidades, los ingresos, los costos y los gastos. Y después me despido con este masterclass con 3 tips muy importantes financieros que me gustaría que se llevaran de estos 45 minutos que van a estar con nosotros. Entonces me arranco. Ella espía mi hija hace 13 años. Despuésito de que nació, yo le tomé esta foto, pesó 2 kilos y midió 44 centímetros. Yo le mandaba esta foto a todos mis amigos y a mi familia que no había venido al hospital, etcétera, y les decía, oigan, vean qué chiquita nació Pía, está chiquitita. Y la verdad es que la gente no tenía la reacción que yo pensé que iba a tener al ver esta foto, como que no dimensionaban qué tan chiquita y qué tan flaquita estaba cuando acababa de nacer. Ella es Pía hoy, 13 años después. Ahora mide unos 55, pesa 40 kilos.
Dicho sea de paso, 40 kilos son 20 veces más de lo que pesó cuando nació. Y aquí podemos dimensionar un poquito mejor que si es una niña más grande, un poquito con lo que está atrás, pues pudiéramos como entender un poco mejor su tamaño, su edad, etcétera. Y lo que hice al final fue mandar esta foto de mi hija Pía con una revista People que mide 28 centímetros al lado. Y cuando le mandé esta foto a la misma gente que le había mandado la foto de Pía solo, todo el mundo decía, Javo, está impresionante, está chiquitita, está flaquísima, ¿por qué nació tan chiquita? Bla, bla. Y esto, cuando yo entendí este concepto y entendí la reacción de la gente como consecuencia de este concepto, me enamoré el doble de los números. ¿Por qué? Porque la gente entendió de una forma automática, sin tener que sacar una calculadora o una regla, que la revista mide un 64% de lo que midió Pía o Pía 1.6 veces de lo que mide la revista. Y esto es lo que más me gustaría que se lleven de este curso. Lo que hay que hacer con los números son compararlos contra algo. Si yo nada más mandaba una foto o es muy difícil saber si vender 10 es mucho o es poco. Siempre hay que comparar los números contra algo. Conclusión, los números solitos dicen poco. Las proporciones, un número comparado contra otro, es lo que realmente nos indica la potencialidad de un negocio, de un número, si es grande o no es grande. Entonces, lo que yo les quiero sugerir, y voy a ser muy enfático tanto en esta clasecita como en el curso completo que vamos a dar más adelante, es que siempre se fijen en las líneas de porcentajes, cuánto representa la nómina del ingreso, cuánto representa la renta del ingreso, cuánto representa la nómina del total de gastos. El hacer ratios, el comparar una cifra con otra, es lo que más les sugiero que hagan con los números de sus negocios y de sus vidas personales. Yo cuando entendí esto, me enamoré el doble de los números y le echo el doble de ganas a mi día a día en torno a las finanzas. Vamos a arrancarnos con los errores que yo he notado de las pymes. Les hago una pregunta aquí a todas las que están participando. ¿Ustedes creen que si ustedes van a arrancar un negocio y alguien les pone la mitad del dinero que se requiere para arrancarlo, hay que darle la mitad del negocio? ¿Se tiene que quedar con la mitad de la proporción accionaria? ¿Lo han pensado? ¿Lo han hecho? Me gustaría que si alguien se quiere lanzar a contestar o nos quiere escribir en el chat, ¿ustedes creen que es así o no? ¿O cómo lo han hecho en su vida cuando lo han manejado? No sé si alguien nos platique o lo ponga aquí en el chat o me sigo hacia adelante. ¿Tenemos algo en el chat, Dani? Es que yo no sé bien cómo sacarlo aquí, me parece que no. No aún. Bueno, la Yo me voy a respuesta... balconear, Jabo, en eso. Yo mis primeros dos emprendimientos pensaba que si los dos íbamos a trabajar en el emprendimiento, porque tuve dos socios diferentes, si los Ajá, dos íbamos a trabajar, obviamente teníamos que tener mitad y mitad. Y que si los dos íbamos a ser socios, obviamente teníamos que aportar igual capital. sí. Y no me voy a voy a adelantarme al resultado. No fue lo más Y, productivo. y justo les quiero platicar de esto. O sea, la respuesta directa es no. Si un negocio necesita, este negocio de paquetes de mi mamá, que en algún momento necesitó 50,000 pesos, al que le dio 25,000 pesos, no había que darle la mitad del negocio. Este es un error muy grande. Hay que acordarnos, o más bien les platico, que los negocios en realidad valen por el potencial que tienen de generar dinero, no por lo que cuesta invertir en ellos. Entonces, lo que yo quise hacer aquí es demostrarles que esto no tiene que ser equivalente. Si alguien nos da la mitad de lo que cuesta poner el negocio, no hay que darle la mitad de la proporción accionaria del negocio. Y aquí les voy a enseñar un par de escenarios. Si alguien mete 25,000 pesos a este negocio y le damos el 50%, si yo hago un cálculo de cuánto pudiera dejar el negocio de vender panques de plátano en Navidad, es de 137,000, es de 275,000 pesos. Eso quiere decir
que en 5 años yo le estoy dando la mitad, que son 137,000 pesos, a quien me dio 25. En un escenario B, si yo sé que el potencial de este negocio es generar 275,000 pesos al año, en 5 años, perdón, y le doy solamente el 25% del negocio, le estoy devolviendo en 5 años 68,000 pesos en vez de los 137 que si le hubiera dado el 50%. Esto quiere decir que en el escenario A, si yo hubiera dado la mitad de la proporción accionaria por la mitad del dinero que necesito, le hubiera dado un retorno de 5.5 veces su dinero, o un TIR que es traído el retorno a tiempo actual, que en el curso lo vamos a entender mejor cómo funcionan estos dos medidores, les hubiera dado un 107%. Esta cantidad es enorme. Estos dos indicadores son grandototes. Si yo nada más le doy el 25%, le devolvería 2.75 veces su dinero o una tasa interna de retorno del 47%. Estos indicadores los puedo entender una vez que calculé el potencial de negocio. Entonces, aquí lo que hay que llevarse de este ejemplo es, los negocios no valen por lo que hay que invertir en ellos, sino por el potencial que tienen de generar lana, de generar dinero. Hay que acordarnos muy, muy bien de este concepto. Otro error, y que también me gustaría preguntarles aquí, es cómo la gente asigna los precios a sus productos o a sus servicios. Es difícil, en realidad, a ver, no hay una regla como tal de oro, ¿no? Pero yo he notado durante el tiempo o he entendido cuál es la mejor forma de hacerlo, y es muy común que la gente ponga el precio a sus productos o a sus servicios en torno a lo que quieren ganar de dinero. O sea, la gente dice, a mí este producto me cuesta 5 y le necesito ganar tanto, pues entonces lo vendo 2,5 veces más o 3,5 veces más. Y eso desde mi punto de vista, o al menos quien he visto que lleva a cabo esas prácticas, es bien común que sus proyecciones se queden en un Excel y no terminen vendiendo lo que proyectaban vender porque su precio está desfasado del mercado. Entonces, lo más importante, a mí lo que quiero que se lleven de este punto es que hay que poner el precio en torno a lo que el mercado está dispuesto a pagar por nuestro producto o por nuestro servicio. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Mi mamá pensó que debería de vender sus panqués en 300 pesos cada uno. Le costaban 80 todos los insumos y la materia prima, tenía un gasto de 40, entonces ella estaba proyectando tener una utilidad de 180 pesos, que es un margen del 60%. Sin embargo, cuando nos asomamos un poquito allá afuera y fuimos a tienditas cerca de su casa, de algunos súperes, etcétera, nos dimos cuenta que los panqués parecidos a los de mi mamá costaban menos. Venderlos en 300 pesos era caro. Nos dimos cuenta que 270 pesos era un mejor precio. Y esto se llama Market Basket y lo vamos a ver en el curso detallado cómo hacer este comparativo de precios contra nuestro producto o nuestro servicio para tener un precio más adecuado en el mercado. Entonces yo le dije, oye, ma, hay que venderlos en 270, es un mejor precio, estamos más competitivos, vamos a tener una utilidad menor y un margen más pequeño. Pero si los ponemos en 270 pesos, hay una alta probabilidad de que vendamos todos los que queremos vender y tengamos un cierto ahorro en volumen, tanto en costo como en gasto. Entonces, a nosotros, al equipo Capitel, se nos ocurrió poner este ejemplo que es muy sencillo, ¿no? De vender panqués, pero enfocado a un negocio un poquito más elaborado, donde tenemos varios proveedores, donde podemos generar un mejor volumen. Lo lógico es que si nosotros hacemos una proyección en donde vendemos un X número de piezas y en base a este precio correcto estamos desplazando muy bien nuestro producto, lo lógico es que podamos tener un ahorro para con nuestros proveedores en cuanto a costo y al gasto. Entonces, si se fijan aquí, sí tenemos una utilidad menor, pero sigo manteniendo el margen del 60%. Entonces, lo que logré es salir a un precio adecuado,
vender todos los panqués que quería vender y que no se quedaran en un Excel porque estoy un 10% por encima de lo que cuesta el panqué de plátano de al lado. Entonces, muy importante y lo que hay que llevarse de este ejemplo es ese. Hay que vender nuestros productos o nuestros servicios en torno a lo que cuestan productos similares allá afuera o a lo que el mercado está dispuesto a pagarnos por ellos. Después, una vez que ya tenemos el precio de nuestros productos y antes de entrar al tema de un pérdidas y ganancias, que esto quiere decir ingreso, costo y gasto, o sea, un modelito financiero de nuestro negocio, hay un término muy importante que se llama cuota de mercado. Y a mí me gusta muchísimo empezar estos temas de los modelos financieros con cuota de mercado. Y es un término que suena súper complejo, pero en realidad es entender de qué tamaño es nuestra rebanada del pastel dentro del mercado que queremos satisfacer. Entonces, lo que hicimos aquí es, mi mamá quiere vender 388 panqués. Y nos dimos cuenta que en la Ciudad de México, donde los vamos a vender, hay 3.100.000 hogares. Eso quiere decir que nosotros somos del tamaño, nosotros somos un 5% de punto del mercado total que hay que satisfacer. Eso quiere decir que si hay 2.000 mamás como las mías que quieren vender 388 panqués, yo tengo una rebanada de esos 2.000. ¿Y por qué me gusta hacer esto? Para entender que la proyección de ventas que estamos haciendo no se está desfasando de un mercado potencial. Saber de qué tamaño es nuestra rebanada del pastel conforme vamos proyectando un aumento de la venta de nuestro producto o servicio es sumamente importante, justamente para entender de qué tamaño somos dentro de nuestro mercado y para saber que no estamos proyectando por encima de lo que un mercado puede consumir. Otra de las cosas para la que nos sirve esta investigación de mercado que se llama cuota de mercado es entender que no necesariamente el número de clientes es el número de productos que vamos a vender. Nosotros al entender el tamaño de mercado también nos dice, la verdad nos metimos a investigar esto en la inteligencia artificial, metimos de qué tamaño es el mercado de panqués de fruta en Ciudad de México en la época navideña y me arroja estos números. Y lo que me dice la inteligencia artificial es, y cada casa, cada household compra 1.5 panqués. Entonces yo me doy cuenta aquí en este ejercicio de cuota de mercado que no necesito el mismo número de clientes que de piezas que necesito vender. Entonces yo aquí me doy cuenta que para vender 388 pasteles necesito a 258 clientes, porque cada casa compra en promedio 1,5 panqués. Eso no quiere decir que me van a pedir 1,5, pero uno de cada dos casas me pide dos y uno de cada dos casas me pide uno. Eso quiere decir que es 1,5 por cada una de las casas que existe en México. Y también quise poner este pequeño ejemplo aquí, porque aquí adelante que vamos a platicar un poquito del modelo financiero, vamos a tocar un concepto que se llama CAC, que es costo de adquisición de cliente, y que yo alguna vez cometí un error en hacer una proyección de un proyecto que teníamos clientes de recurrencia. Yo nada más puse un porcentaje de la venta de comunicación y nunca entendí cuántos clientes realmente iba a impactar, o sea, todo este embudo de cuántos clientes iba a impactar, cuántos iban a entrar al webpage, cuántos iban a subir sus cosas al carrito y cuántos iban realmente a comprar. Entonces, durante el curso vamos a entender muy bien este costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto nos cuesta adquirir cada uno de los clientes que nos van a comprar nuestro producto o nuestro servicio? Ahora sí, entrando ya más de lleno a cómo crear un modelo financiero. Yo lo que siempre sugiero es fijarnos en la temporalidad de nuestro negocio. A mí no me gusta, o más bien, yo creo que he visto en la experiencia que tengo con negocios, uno, dos o tres negocios de todos los que he visto que tienen una temporalidad plana, o sea que el 100% de su venta del año la venden en 12 partes iguales. Es rarísimo que eso pase. Entonces, si tenemos proyecciones planas,
normalmente todos los meses son iguales y si todos los meses son iguales son muy difíciles de medirlos. Entonces, lo que quiero que se lleven de este comentario es que es bien importante entender del 100% de mi venta del año, qué porcentaje corresponde a enero, qué porcentaje a febrero, qué porcentaje a marzo, etcétera. Para ejemplos de este negocio de mi mamá, solamente vende noviembre y diciembre. El 30% de los 388 los vende en noviembre y el 70% los vende en diciembre. Entonces, siempre una temporalidad, temporalidad, que es proporción, porcentaje del total de venta que le corresponde a cada uno de los meses del año. Vamos a entrar, hicimos aquí 3 láminas sencillas porque con este tiempo corto es un poco difícil manejar tablas un poco más robustas que sí las vamos a tener en el curso, vamos a tener Exceles, vamos a tener plantillas formuladas, sencillas, muy bien hechas para que ustedes puedan utilizar. Pero yo quería arrancar esta plática del modelo financiero con la diferencia entre venta bruta y venta neta. No sé si les ha pasado que alguien les pregunta, oye, ¿cuánto vendes? Y dices un número X y después te preguntan si es bruto o neto y a veces nos agarran en curva y nos hacemos pelotas. Y aquí lo que es importante entender que la diferencia entre la venta bruta y la venta neta son descuentos, bonificaciones o devoluciones. Para efectos de este negocio de panqués, solamente hago descuentos a quien me compra un volumen grande. Entonces, la venta neta es lo que entra a la cuenta de banco. Es lo que realmente entra a la cuenta de banco después de algún descuento, de alguna bonificación, de alguna devolución. Entonces, venta bruta es la venta total antes de descuentos. Venta neta, lo que entró a mi cuenta de banco. Es bien, bien importante no perder de vista estos dos conceptos. Después, a estos temas que son medulares que vamos a entrar en el curso, es identificar entre costo-gasto de cada uno de sus negocios o de cada uno de los sectores. Eh, a mí me sigue costando trabajo de repente identificar entre cada uno, entre cuál es el costo y cuál es el gasto de un negocio. Para efectos de este ejemplo que tenemos aquí, el costo, que es materia prima, mano de obra y costos indirectos, es del 27%. O sea, de los 103,000 pesos que voy a vender, 27,500 pesos son plátanos, azúcar, gas, bla, bla, bla. Y esto es el 27%. Estos son los porcentajes de los que le hablaba al principio. A mí de nada me sirve decirle que el costo de un negocio es de 27,000 pesos si no sabemos cuánto vamos a vender. Pero si ya conocemos el costo y ya sabemos cuánto vamos a vender, sabemos que el costo de nuestro negocio es del 27%. Y eso nos dice mucho. Saber que el costo es del 27% nos dice mucho. Saber que son 27,000 pesos es difícil de cacharlo si no lo comparamos contra algo. Eh, Después vamos a entrar también al tema de los gastos, ¿no? En donde normalmente, y lo vamos a simular durante el curso, y vamos a entender cómo los negocios normalmente, conforme van creciendo en una proyección de ventas, el costo suele ser bastante estático, suele ser porcentualmente un poquito difícil de hacerlo más eficiente. Sin embargo, el ingreso menos el costo se convierte en margen bruto, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y a mí es el indicador que más me gusta de todos los negocios. El margen bruto quiere decir mi ingreso menos lo que me costó el producto o servicio que estoy vendiendo. Les quiero platicar una anécdota aquí que me dejó muy marcado hace 2 o 3 años, que un cliente que hace imagenología para laboratorios, eh, quiere hacer hizo una ronda en unos fondos de Silicon Valley y hicimos todo aquí en la oficina, un plan de crecimiento en donde proyectamos entrada a distintos países, todos los ingresos por país, todos los costos y todos los gastos para levantar 15 millones de dólares que se terminaron levantando y que para nosotros fue un logro muy padre. Pero lo que les quiero platicar de esto es que después de hacer un ejercicio muy robusto de un negocio muy grande en muchos países de la TAM,
Cuando nosotros platicábamos a los fondos el ingreso menos el costo, o sea, margen bruto, y queríamos entrar a los gastos, me decían, Javo, ya no sigas, no, nosotros nada más queremos ver hasta margen bruto. Los gastos se van acomodando. Eso no quiere decir que hay que pagar rentas caras y hay que pagar servicios de internet caros, pero lo más importante en un negocio después de la venta es el costo. Y la venta menos el costo se llama margen bruto. Estos cuates ya no quisieron entrar a ver los gastos. Vieron ingreso, costo, margen bruto y EBITDA. Los gastos, y lo vamos a ver mucho en el curso, tienden a irse acomodando en una proporción distinta a cómo crecemos en venta y en costo. Y esto es la parte medular del curso, entender cómo proyectar venta, cómo proyectar costo y ser eficiente en mi costo en torno a mis volúmenes y cómo proyectar un gasto que crezca con la misma tendencia, pero en una proporción distinta a cómo crezco yo en mi proyección de ingresos. Entonces, como pueden ver aquí, margen bruto es venta neta menos costos. Y luego, para llegar a EBITDA es el margen bruto menos los gastos y menos el CAC. El CAC es lo que les mencionaba cuando vimos lo de cuota de mercado, que es el costo de adquisición de clientes. Yo aquí le estoy poniendo a este negocio que voy a gastar 14,000 pesos al año de gasto, más 10,000 pesos para poder atraer a los 264 clientes que quiero traer. Eso se convierte en 38 pesos cada uno. Eso quiere decir que yo tengo 10,000 pesos para hacer una estrategia pequeñita, quizá en Instagram, pagar algo de pauta, pero yo sé que cada uno de los 264 clientes que estoy atacando, les estoy destinando 38 pesos a cada uno. Y eso lo vamos a ver en detalle. Es importantísimo para un negocio. Entonces, hasta aquí llegamos para efectos de la masterclassita de hoy en lo que es cómo construir un pérdidas y ganancias. Y me quiero no despedir, pero la última parte del curso de hoy son 3 tips financieros que son importantísimos y que me gustaría que se los voy a explicar conceptualmente para que los entiendan y de verdad apliquen esto en sus negocios todos los días. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes tienen un pérdidas y ganancias. Eso quiere decir una corrida financiera de ingresos menos costos menos gastos y que no necesariamente lo que estamos diciendo que ganamos es lo que termina en nuestra cuenta de banco. Eso es la diferencia entre un flujo de efectivo y un pérdidas y ganancias. La diferencia de un flujo de efectivo con un pérdidas y ganancias es cuándo le pagamos a nuestros proveedores y cuándo nos pagan nuestros clientes. Y ese dinero que necesita un negocio para estar operando, financiando, pagarle antes a proveedores de lo que me pagan mis clientes, o esa mezcla que se puede generar, se llama capital de trabajo. Yo lo que quiero que se lleven de este punto y que siempre traigan ese chip en sus negocios es, hay que intentar dentro de negociaciones, planes de pagos, buenas relaciones con nuestros proveedores, cobrar antes a nuestros clientes de lo que les pago a nuestros proveedores. Si nosotros podemos cobrar antes de lo que tenemos que pagar por lo que estamos vendiendo, el capital de trabajo de nuestro negocio es cero. Eso no quiere decir que nos hagamos patos o guaje con nuestros proveedores, bla, bla, pero en la medida en que tengamos mejores condiciones para pagar después el producto que estamos comercializando y vendiendo a nuestros clientes, vamos a necesitar menor capital de trabajo en nuestros negocios. Entonces, lo que hay que llevarse aquí es pago después y cobro antes, en un concepto muy básico. El segundo tip financiero, y que yo creo que todos nos los hemos preguntado, es, creo que de repente todos hemos necesitado algo de dinero para nuestro negocio, pero no sabemos cuál es la capacidad de endeudamiento que tenemos. O sea, cuánto puedo pedir, cuánto aguanta mi negocio para pedir prestado. Y esto, como la cuota de mercado es un término súper rebuscado, que se llama índice de cobertura del servicio de la deuda, pero es algo muy sencillo, es algo relativamente bobo. Esto no quiere decir más que cuántas veces más genera de EBITDA mi negocio
de lo que yo le tengo que pagar a una institución financiera por el dinero que estoy pidiendo. Entonces, como ejemplo de los panqués, si mi negocio genera 50,000 pesos al año y yo tengo que pagar 12,000 pesos de deuda al año, quiere decir que mi negocio genera 4.23 veces más de lo que yo tengo que pagar por el dinero que estoy pidiendo. Y esto se llama índice de cobertura de la deuda. ¿Cuántas veces es más grande mi EBITDA de lo que debo? Y esto es el indicador uno que ven los bancos, las OFOMs, las instituciones financieras, tanto formales como informales. Este es el número que se fijan. ¿Cuántas veces más genera tu negocio de lo que les debes? Y nada más para darles un poquito una sensibilidad de mercado, los bancos más o menos buscan entre 2,5 y 3 veces, que el negocio genere entre 2,5 y 3 veces más de lo que hay que devolverles de dinero. Y las instituciones financieras un poquito más duras, como las OFOMs, etcétera, buscan hasta 4 o 5 veces. ¿Qué son 4 o 5 veces? Que el negocio genere 4 o 5 veces más de lo que tenemos que pagarles por el dinero. Entonces, cuando oigan índice de cobertura del servicio de la deuda, no se asusten, es así de sencillo. ¿Cuántas veces más produce mi negocio de lo que tengo que pagar? Y el último, y es con el que empecé, y con esto redondeamos un poquito esta masterclass, siempre en todos los números de su negocio, quien les haga los números, que siempre les hagan una columna de porcentajes y ver cuánto pesa un número versus otro número. Lean en porcentajes, siempre lean en porcentajes. Yo les quiero platicar un poquito aquí, no es una anécdota, pero yo soy part-time CFO de muchas empresas. La verdad es que manejo muchos números de muchos negocios aquí en la oficina. Y si a mí me cuesta mucho trabajo saber cuánto vende cada uno, cuál es el costo de cada uno, cuánto gasta cada uno, pero sí tengo muy buena noción de cuáles son sus porcentajes, de cuáles son los márgenes brutos de cada uno, de cuáles son los EBITDAs de cada uno. Y gracias a que yo puedo tener en cierta forma clasificados esos indicadores de los negocios, puedo abarcar un poquito más y atender a varios al mismo tiempo sin hacerme tantas pelotas. Entonces, si hay un tip que haya que llevarse de este curso, como arranqué con el ejemplo de PIA, es leer en porcentajes, siempre comparar una cifra en torno a la otra. Y bueno, Dani, esto me parece que es ya el código QR para que puedan entrar a ver como el glosario de lo que platicamos en este masterclass. No sé si por ahí le quieran, me espero aquí tantito para que le saquen una foto, etcétera. La idea es que puedan bajar, las que tomaron fotos de las slides, pues tomaron fotos de las slides, pero igual si ustedes quieren bajar esto en un documento organizado con el glosario de tips, tómenle una foto a este QR y también creo que Dani nos va a poner aquí, para quien esté viendo la clase en su celular y no le pueda tomar una foto, nos va a poner un link en el chat para que se puedan meter directamente a bajar ese glosario de tips. Javo, hay un par de preguntas aquí en el chat. ¿Quieres que te las lea? Por favor, Marina, claro. Mira, hace ratito nos preguntó por aquí María Cristina que si el Ajá. precio, entonces el precio es similar a la plusvalía del entorno. No, a ver, yo como lo quisiera explicar aquí es que el precio tiene que ser similar a un producto que pueda sustituir al tuyo. Y después volteamos a ver hacia adentro si los márgenes nos dan. Lo que normalmente es un error es ponerle un precio en torno a lo que quiero ganar. Y cuando salgo al Palacio de Hierro con mi camiseta blanca, hay 17 de distintas marcas que ofrecen lo mismo y que cuestan más baratas. Entonces, mis proyecciones se quedan en un Excel. El entorno hay que salir a investigarlo para fijar nuestro precio en torno a él. Nosotros fijamos precios en torno a nuestro entorno y a nuestra competencia. Y si los márgenes no nos dan, vemos cómo gastamos menos y vemos cómo negociamos mejores costos, etcétera. Y si los márgenes no nos siguen dando, vemos cómo agregamos más valor al producto para poderlo vender un poquito más caro. Y si los márgenes no nos dan, no hacemos el negocio. Pero el poner un precio en torno a que el Excel se vea lindo es un gran error y es bien común que lo hagamos. Yo lo hacía cuando empezaba.
Yo lo he hecho, capital en capital lo hemos hecho, hemos aprendido mucho los últimos 4 años, pero hemos hecho. Sí, es bien común, ¿no? Decir costo más margen. Pero cuando está tu producto en el anaquel con 5 iguales y cuestas el doble, dices, chin, ahí se queda, ¿no? Entonces lo que hay que salir es entender el entorno, qué hay similar y cuánto vale. Y entonces nos situamos donde nos tenemos que situar. Y ya luego volteamos a ver si el negocio es negocio. En cuanto a precio puro y duro. No sé si con esto logré contestar tu pregunta. Javo, hay otra más. Dime. Una importante que se tratará en el curso, pero que creo que igual y puedes dar aquí una introducción. ¿Cómo se calcula el CAC? Ah, eso es, híjole, es increíble. Y es bien challenging. A ver, nosotros, ¿se acuerdan que cuando vimos cuota de mercado, nos dimos cuenta que no necesariamente una persona compra un producto? Tal vez una persona compra 1,5 o compra 2,5. Lo primero que tenemos que entender para saber cómo ponerle el precio al CAC es saber cuántas personas van a ser los que nos tienen que comprar los productos que tenemos que vender. Si yo voy a vender 200 naranjas y cada persona me compra de dos en dos, yo sé que le tengo que vender a 100 personas. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuánto me cuesta que me compren 100 personas. Después hago un plan de medios o platico con una agencia de publicidad y le digo, oye, yo necesito que me compren 100 personas 200 naranjas. ¿Cuánto me cuesta eso? Entonces ellos me dicen, híjole, Javo, no sé, mira, yo te sugiero que haya un influencer que se dedique a platicar de las naranjas. Te sugiero estar en LinkedIn y en Instagram y pagar esta pauta para llegar a 10,000 personas, donde normalmente en este nicho 10,000 personas se convierten en 100, perdón, en 500 que entran a la página de Internet. De esas 500 que entran a la página de Internet, 200 se interesan y de esas 200 que se interesan, 100 compran. Todo este embudo, lo que cuesta toda esta comunicación dividido entre las 100 personas a las que les tengo que vender, ese es mi CAC unitario. Todo el gasto de comunicación entre el número de personas que les tengo que vender. Tal cual. Y después en el curso también nos vamos a meter otro tema que es súper apasionante que se llama churn. No los quiero hacer más pelotas aquí, pero churn son los clientes que perdemos. Entonces, entendemos cuánto nos cuesta meter clientes nuevos, pero también entendemos que hay clientes que ya no recurren y que ya no nos vuelven a comprar. Y después nos vamos a meter en un tercer indicador que se llama lifetime value. Como los clientes ya sabemos cuánto nos cuesta que nos compren, necesitamos entender cuál es el tiempo de vida promedio que nos necesitan estar comprando para que sea negocio, para que nos haya costado menos traerlos del dinero que nos dejaron. Entonces, no sé si al final con lo que te dije te hice más pelotas, pero todo el ejercicio de comunicación dividido entre el número de clientes que me van a comprar, ese es mi CAC unitario. Y lo vamos a ver el curso con fórmulas y Exceles y todo muy bien desglosadito. Muchas gracias, Javo. Al Muchas contrario. gracias. Este, quiero contarles que cuando nosotros cuando ustedes se inscriben a estas masterclasses, les hacemos un pequeño, a ustedes y a todos los grupos anteriores que ha habido de esta masterclass, les hacemos un pequeño cuestionario, pues. Y en ese cuestionario les preguntamos varias cosas. Les preguntamos cuáles son sus resultados deseados y les preguntamos también qué tanto desean esos resultados, qué tanto les urge que pase eso que desean. Y me parece muy interesante y estos resultados los quería compartir con ustedes porque a veces nos vemos reflejadas hablando de números y de pensar en números y de pensar en porcentajes. Quiero ver qué tan reflejadas se ven en estos porcentajes, ¿no? Eh, el 28% de las mujeres que se inscriben a nuestras masterclasses quieren tener un negocio más rentable. Y yo no sé si hay alguien en este planeta, tú me dirás, Javo, que no quiere tener un negocio más rentable, pero creo que es clara que esa es nuestra prioridad, ¿no? Queremos que Por nuestros negocios sean supuesto. más rentables, queremos que crezcan nuestros negocios, queremos que ese crecimiento se transforme en patrimonio. Ujú. Y me parece muy interesante que este es el cuarto. Quieren organizar las finanzas. Y lo que es tan interesante es que los tres
que están en prioridad, digamos que los tres que son más populares, negocio más rentable, hacer crecer mi empresa y construir patrimonio, están ligados y pueden resultar ser consecuencia de organizar mis finanzas y tomar mejores decisiones basadas en De esa organización. acuerdísimo. Entonces, como que de alguna manera, creo que muchas veces buscamos y vemos como emprendedoras, como empresarias, ¿no? Como que vemos lo que queremos lograr y muchas veces, a menos de que alguna de ustedes ya se sienta hiper cómoda en este territorio, queremos lograr eso medio sacándole la vuelta a voltear a ver los números de nuestra empresa. Yo sé personalmente que yo prefiero trabajar 12 horas en otra cosa que 1 hora en los números de mi empresa, porque me cuesta mucho trabajo, porque me siento intimidada, y a veces esas 12 horas que voy a tratar de aportar valor a mi empresa no van a aportar el valor de una buena hora dedicada a verle los números. Y eso es algo que he aprendido yo con mucho penar, se los voy a confesar en Capitel, con mucho penar y con mucha, con, con mucha resistencia de mi parte, pero es algo que de más en más me doy cuenta. Le puedo dedicar muchas horas a hacer crecer mi negocio, a buscar convertirlo en patrimonio, a buscar rentabilidad, queriendo no meterme a la parte de la finanza. Y lo que me doy cuenta es que es como nadar contra corriente, Jau. Entonces, como que Definitivo. quería compartir esto con ustedes porque me llama mucho la atención estas. Y la otra cosa, nada más un segundito más ahí, Jabón, me voy a rezar otra, es el nivel de urgencia declarada. Esto quiere decir qué tanto me urge ver estos resultados, ¿no? Y al 33% de las personas que se inscriban a nuestras masterclasses le urge, le parece prioritario. Y al 31% le parece importante. Y quiero aquí hacer un mini paréntesis porque prioritario no quiere decir lo voy a hacer cuando pueda o lo voy a hacer cuando se alineen los astros. Una prioridad es algo que, como lo dice el nombre, hacemos en este momento, ¿no? Lo ponemos por encima de otras cosas que también son importantes, pero cuyo, digamos, peso de prioridad es menor. Entonces, esto se los quiero decir porque lo que viene, si ahora sí nos podemos pasar a la siguiente, Javo, que ya sé que nos queda poco tiempo, Está bien, es está perfecto. cómo tomamos nuestras ganas de hacer crecer nuestros negocios, de hacerlos más rentables y los convertimos en resultados, cómo convertimos las ganas en resultados. Y muchas veces pensamos que convertimos las ganas en resultados echándole más ganas, ¿no? Entonces, si yo trabajo más y trabajo más duro y trabajo más horas, y le echo más carne al asador, entonces se van a dar los resultados. Y a veces sí, pero a veces el resultado no corresponde al esfuerzo que hacemos, a la cantidad de horas y de energía y de tiempo que le dedicamos a crear más y a crecer más. Y en estos casos, lo que necesitamos no son más ganas, lo que necesitamos son otras cosas que tienen que ver con salirnos un poquito de lo conocido y ganar más conocimiento y más herramientas, tal vez en territorios que nos resultan un poquito menos familiares y menos, como, pues sí, familiares, como puede ser el Ujú. territorio de los números y las finanzas y los Exceles. ¿Te parece que son muy asustantes y luego no son tanto? Así que nos pasamos a la siguiente. ¿Está o un adelante? Un adelante, porque sé que se empiezan a desconectar 5 minutos. Antes les quiero contar Ok. del programa que hace Javo en Capitel, que hacemos juntos. Javo y Capitel es un programa que se llama Business 101, es el programa al que Javo se ha estado refiriendo a lo largo de esta masterclass. Es un programa que que tiene 6 sesiones, ¿no? Son lunes y jueves, es un programa, les voy a ser muy honesta, tenemos otro programa que es para mujeres que queremos construir patrimonio a través de nuestro ingreso, es un programa más de finanza personal y ese programa lo hacemos como más espaciadito. Aquí, este es un programa para mujeres que están acostumbradas a trabajar, que son empresarias o emprendedoras y que están dispuestas a dedicarles bastante más intensivo. Intensivo no quiere decir que no se puede lograr, pero quiere decir que nos enfocamos. Son los lunes y los jueves, son 6 sesiones, la hacemos como esta clase, pero más larguita, dura 1 hora y media, de 6:30 a 8 de la noche, hora del centro de México, y es una clase online en vivo, que la idea es que se conecten, hagan preguntas, Javo explique, les muestre las herramientas, los archivos, practiquen, se lleven cosas que hacer entre sesión y sesión. Si por cualquier cosa no la pueden ver en vivo, queda grabada todos los materiales, la grabación, el resumen, los archivos se suben a una plataforma, pero bueno, la idea es que se conecten lo más posible en vivo, ¿no? Eh,
En esta clase aprenden a comparar cifras para entender el performance real. Todos estos Unit Economics, el CAC y todo lo que habló Javo se explica ahí adentro. Se construye una proyección financiera sólida, entendemos nuestro negocio y planeamos un crecimiento que sí responde a la realidad cuantitativa y al potencial financiero de nuestro negocio y aprendemos a calcular margen real. El programa normalmente tiene un precio de $500, pero a todas las mujeres que se conectan a nuestras masterclasses les hacemos un 20% de descuento, o sea, queda en $400 y pueden pagar a meses sin intereses, ¿ok? Pueden hacer 3 pagos a meses sin intereses. Yo no soy buena para el cálculo mental, pero 400 entre 3, ¿cuánto es 400 entre 3? 130 y... ¿Cuántos? 3. 133, ¿ves? Estaba muy cerca, Javo. $133 al mes, el dólar está muy barato, aprovechen. Entonces, esta es un programa, pues, que finalmente es accesible y además es una inversión muy clara, ¿no? Y de inversión me refiero no nada más en inversión en mi conocimiento y mi desarrollo, sino una inversión para el negocio. Es un programa que tomamos para generar más dinero y mejor dinero y dinero más sostenible dentro de nuestro negocio. Yo Ahorita, quiero complementar algo rápido, Marina, perdón que te interrumpa. adelante, Javo. A mí lo que me gusta mucho del timing de esto es que es en octubre, ¿no? Y la verdad es que noviembre y diciembre son meses muy padres y muy buenos para empezar a reflexionar en la numerología de nuestro negocio hacia el 2027. Y es un buen momento para empezar a entender ciertas cosas, perderle el miedo y podernos animar a empezar a proyectar y a contar una historia de números de cómo vemos nuestro negocio hacia el año que viene. En conclusión, hacer esto en noviembre y diciembre son los meses ideales para hacerlo. Entonces el timing me parece que es muy, muy bueno en este sentido. Perdón, Marina, que te interrumpí. No lo había pensado así, Javo, pero me parece que hace todo el sentido del mundo. Y también es el sentido que sea en octubre, y aquí les voy a decir un poquito la trampa de la procrastinación, porque les da tiempo de organizarse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas decimos, bueno, es en octubre, me inscribo, empieza el 12 de octubre, me inscribo el 11, ¿no? Y entonces no hay compromiso y no hay preparación. Entonces yo les sugiero que si es algo que saben que quieren y que necesitan, inscríbanse ahora, una porque las compromete y dos porque les da tiempo de organizarse, de reservar el tiempo, ¿no? De prepararse para empezar. También, y si nos podemos saltar dos hacia adelante, Javo, porque veo que ya se están empezando a bajar, si tienen una socia, una más, si tienen una socia, Es un la última. socio, no, hay una más con una promoción de 2, ¿no la tienes tú? Yo la, No, yo la dejo, proyecto, no te preocupes. dejo de compartir. Ajá. Hay una parte interesante que es que si tienen una persona con quien comparten su negocio, le voy a pedir a Dani que ponga aquí los datos en el chat. Si tienen una persona con quien comparten su negocio, la pueden invitar a que se inscriba con ustedes, ¿ok? Y hay un precio especial. Esto es importante porque, ¿qué pasa aquí un poco con la trampa? Yo no soy la de los números, la de los números es alguien más. O divide y vencerás, que solo una entienda los números. Se los dice una psicóloga que está asociada con una financiera. Es muy fácil decir que lo aprenda la otra, que lo gestione la otra, que lo maneje la otra, que solo una persona, con que una persona en el negocio le entienda los números, ya estamos armadas. Y la verdad es que una sociedad, sabemos, es un matrimonio y para poder colaborar y tomar decisiones informadas, aunque yo no sea financiera, tengo que tener la capacidad de entender y de opinar informadamente, y de involucrarme en esta parte tan importante de mi negocio. Entonces, le voy a pedir a Dani que ponga por aquí esa información, pero si tienen una socia o un socio, si son socios de su hermana, su mamá, su esposo, su esposa, su amigo, más aún, ¿no? Pueden tomar este programa juntos o juntas, ¿ok? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Estamos bien? Aquí están Dani Díaz y Paola Arispe, son parte del equipo de Capitel. Ellas van a hacer cualquier seguimiento de dudas, preguntas, comentarios, pagos, inscripciones. Y les agradecemos, Javo y yo, muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias. Oigan, y fíjense, después de ese curso no van a salir como expertas en finanzas, pero verán que
que van a estar más cómodas en las juntas con números, van a aprender a tomar un poquito mejores decisiones, van a tener un mindset un poquito más cómodo en torno a la lectura de los números. O sea, no se trata de hacer una maestría, pero sí vamos a salir con 7, 8 cosas bien importantes, muy bien entendidas, que nos van a facilitar mucho la vida en los números de nuestro negocio. De verdad, yo trato de ser muy paciente, de explicar de la mejor forma, de adaptar mucho los ejemplos a los tipos de negocios que tienen ustedes y nos vamos a ir despacito, bien explicado y con muchas ganas de que se lleven lo mejor del curso. Gracias, Javo. Al Le- contrario, les voy a contar una cosa que es hasta de chiste, pero yo antes cuando me subía a las juntas de finanzas veía los números borrosos. No tengo, uso lentes de contacto de astigmatismo y miopía. No hay una razón fisiológica para que yo vea borroso, pero era tal mi nervio y mi no entendimiento que físicamente veía los números borrosos. No pretendo ser ninguna experta en finanzas de negocio, pero les puedo decir que después de esto, mi capacidad de sentarme y seguir una junta y opinar y hacer preguntas, de que la información se sienta como información acerca del negocio y no como información abstracta, ha cambiado al punto que ya no veo borrosos los números. Y ya sé que parece una ridiculez, pero a ese punto llegaba mi rechazo, entonces se los quiero compartir por si alguien se siente así de ajena. increíble, increíble. Muchas gracias. Por ahí hay una pregunta de Preguntan cuánto en es el chat, ajá, perdón, cuánto que en es en pesos cuánto pesos. es. Ujú. Es el tipo de cambio del día de la plataforma, entonces, pues multipliquémoslo por el de hoy. Es en dólares, y esta es una cosa que me gustaría, es en dólares no porque seamos unas pesadas insoportables, sino porque unifica la moneda y se inscriben a nuestros programas mujeres en Argentina, en Panamá, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, tenemos un grupo en España, entonces es un unificador, no es por pesadas, perdón si de repente se siente así. Pero ahorita nos conviene a las mexicanas porque el dólar Claro, está bajillo. claro. Sí, son como 6,700 pesos y si lo divides entre tres, pues 2,200 y cacho. O Depende un sea, en poquito 3 meses, pues. del tipo de cambio del día en que pase el pago. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, Java. Muchas Mil gracias a gracias todas. a todos. Que estén muy Aquí bien. andamos. Gracias. Chao. Chao.